Bendiciones, 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 iglesia. Muchas gracias por estar en sintonía, como todos los miércoles, en su programa Estudiando las Escrituras. Rápidamente hoy traemos un mensaje. Estamos nuevamente de regreso. Nos habíamos tomado unas vacaciones, pero estamos nuevamente de regreso con la enseñanza de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca del tulip calvinista. El tulip calvinista. Digo calvinista, pues es obviamente calvinista, pero vamos, porque no hay otro tulip, pero vamos a hablar acerca de lo que la escritura, nos enseña acerca de lo que los calvinistas enseñan acerca del tulip calvinista. Y esto es lo que le traemos hoy en este día. Tulip calvinista, son 5 puntos del calvinismo que lo conocemos hoy en día, y es depravación total, elección incondicional, limited atonement, es expiación limitada, gracia irresistible y perseveración de los santos. Y vamos a ir analizando qué es lo que la Escritura nos enseña acerca de el tulip calvinista. ¿Qué es el tulip, pastor? Estos 5 puntos del calvinismo, vamos a ir un poquito a la historia, vamos a estar aprendiendo de dónde aparece lo que nosotros conocemos hoy en día como el tulip. Mire, este señor que aparece aquí, este señor es Agustín de Hipona. Este señor estuvo en el año 430 después de Cristo. Este señor empezó con la idea de la predestinación. En pocas palabras, este señor creía que Dios había predestinado, o que Dios ha predestinado, bueno, él creía, a unos para salvación y a otros para vida eterna. Él cree en la doble predestinación. La doble predestinación es: Dios escogió a este para que se pierda y a este para que se salve. San Agustín de Hipona empieza a predicar el evangelio de la predestinación. Después le sigue Juan Calvino. Juan Calvino murió el 27 de mayo de 1564. Este señor empezó a predicar lo que Agustín de Hipona predicaba acerca de la predestinación. Entonces, estos señores creen, Juan Calvino, que no todo mundo se va a salvar, solamente se va a salvar un grupo de personas selectas por Dios, que Dios ha predestinado antes de la fundación del mundo para ser salvos. Y sí, la Biblia habla de la predestinación, sí, la Biblia habla que hemos sido predestinados antes de la fundación del mundo, pero no habla de que un grupo exclusivo o selecto. La Biblia nos enseña que Dios predestinó a la humanidad entera para ser salvos por medio de Jesucristo. Pero él creía que había un grupo selectos de predestinados, o grupo escogidos, los electos, para ser salvos. Este es Juan Calvino. Cuando Juan Calvino muere, lo sustituye Teodoro de Beza. Él muere el 13 de octubre de 1605. Mire cuándo muere Juan Calvino. 1564, 1605. Anoten las fechas, porque le estoy poniendo las fechas por una razón, para que usted vaya entendiendo cómo se viene desarrollando la idea del tulip. ¿Okay? Teodoro de Beza muere en 1605, el sucesor de Juan Calvino. Jacobo Arminio muere el 19 de octubre de 1609. Mire, 1605, 4 años después, muere Jacobo Arminio. 4 años después que muere Teodoro de Beza. 1500 es Juan Calvino. 1564. 1605 Teodoro de Beza. 1609 Jacobo Arminio. Jacobo Arminio era calvinista, discípulo de Teodoro de Beza. ¿Okay? Este era el que le enseñó a este. Entonces Jacobo Arminio era calvinista. Él nunca murió dejando de ser calvinista. De hecho, él halagaba a Juan Calvino y creía en sus
por decirlo así, en sus enseñanzas, libros, excepto que variaba en algunos puntos. Jacobo Arminio, 1609. Este es Miguel de Servet. Me lo traje aquí, 27 de octubre de 1553. Este hombre muere en manos de Juan Calvino. Este hombre murió como hereje porque no creía en la Trinidad. Juan Calvino lo mandó a matar en la persecución de los herejes y lo quemaron vivo. Eran tantos los gemidos y el llanto, el lloro, de que la gente se asombró semejante muerte. Ahora, la Biblia dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Permítame, que yo creo que las baterías se me están acabando. Pero Juan Calvino no aplicó eso. Juan Calvino simplemente mandó a matar a Miguel de Servet porque lo consideró un hereje. Entonces Juan Calvino lo tenemos como un asesino. Mató a Miguel Servet 27 de octubre de 1553. Estas cosas no le gusta que a los calvinistas que nosotros las toquemos. Les da cosa porque tienen a Juan Calvino como un gran héroe de la fe, como un hombre de fe, de convicción, de seguridad, mas tratan de ocultar que Juan Calvino fue un asesino. Mató no solamente a Miguel de Servet, mató cantidad de gentes que se le oponían a la enseñanza de Juan Calvino. Juan Calvino fue asesino y usted lo puede buscar en la historia, no le estoy mintiendo. El tiempo no nos va a alcanzar para entender esto. Juan Calvino mató a Miguel de Servet, fue una gran historia en aquel entonces. Aquellos que son calvinistas, seguidores de calvinistas, vamos a ver, tratan de ocultar porque se enfrascan y se encierran en que somos calvinistas, porque seguimos a Juan Calvino. O fue un asesino. Y aquí entramos en el sínodo de Dort, entre 1618 y 1619. ¿Qué tiene que ver esto? Esto es bien importante que usted entienda. ¿De dónde sale el tulip? Pues le cuento, mire. Este señor, Jacobo Arminio, murió en 1609. El sínodo de Dort fue en 1618, entre el 19. Casi 10 años de la muerte de este señor. Bueno, resulta que Jacobo Arminio era calvinista, pero empezó a tener diferencias doctrinales con Juan Calvino acerca de la predestinación, acerca de el libre albedrío, acerca de lo contrario a lo que ellos enseñaron. Entonces, tuvo sus discrepancias, tuvo sus puntos diferentes. De ahí a Jacobo Arminio muere. En el sínodo, Jacobo Arminio le hacen una junta, un concilio, para que él exponga sus puntos doctrinales acerca de los 5 puntos de Jacobo Arminio, los remonstrantes que se les llama. Los 5 puntos de los remonstrantes. Jacobo Arminio no tuvo oportunidad, se presentó ante los calvinistas, que él era calvinista, para presentar sus puntos que no combinaba con Juan Calvino. Entonces él presenta sus puntos y le dice, bueno, parafraseado, corto, la historia es larga, aburrida, tediosa. Le dicen, bueno, vete, nos vemos en un lapso de tiempo. Jacobo Arminio muere en 1609 y no tuvo tiempo de llegar a refutar sus enseñanzas porque murió. Entonces, la gente convoca al sínodo de Dort, un concilio de gente para discutir las enseñanzas de Jacobo Arminio. Cuando los calvinistas en Holanda mandan a llamar a los remonstrantes, a los seguidores de Jacobo Arminio, porque tenía sus seguidores, no los llaman para debatir o discutir, sino que fue una trampa que llaman a los seguidores de Jacobo Arminio para enjuiciarlos. El sínodo de Dort no fue un concilio justo para discutir el tema entre la postura de Juan Calvino y la postura de Jacobo Arminio. No. Lo que sucedió en eso es que realmente fue un juicio. Y ese juicio fue para prácticamente condenar a los
Bueno, seguidores de Jacobo Arminio. Entonces, el sínodo de Dort no es un concilio para decir, la gente va a decir, no, el sínodo de Dort fue para ayudar, para discutir el problema, para discutir esta situación. No es cierto. El sínodo de Dort fue un concilio de juicio para los seguidores de Jacobo Arminio. Los enjuiciaron, los maltrataron y los expulsaron feo del concilio. Cualquier persona que te vaya a decir, no, es que eso no es cierto. Si eso fue lo que pasó, señoras y señores, fue lo que pasó. Maltrataron a los seguidores de Arminio. Y de ahí nace la palabra los arminianos. Entonces, hoy tenemos dos corrientes de pensamientos que la gente te enfrasca. Realmente hay tres, pero una es muy poco, bueno, hay varias corrientes, pero está el arminianismo, el calvinismo, el molinismo, el pelagianismo, el semipelagianismo y bueno, hay un montón de cosas. Bueno, a Jacobo Arminio lo acusaron de ser pelagiano, ¿ok? Y ahí entraron en conflictos entre si sos o no sos, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, los acusaron de estas situaciones. El sínodo de Dort, repito, fue un juicio malintencionado para avergonzar, ridiculizar a los seguidores de Jacobo Arminio, y de ahí del sínodo de Dort, cuando los expulsan, ahí se conoce como los seguidores de Jacobo Arminio, los arminianos o los remonstrantes, como un apodo despectivo, y los calvinistas cambiaron el nombre a reformados. Ahora en la actualidad tenemos gente que dice, bueno, yo soy calvinista. Otros dicen, bueno, yo soy reformado. En base a eso, nosotros encontramos que en el sínodo de Dort, en 1561, el calvinismo utiliza la confesión belga, ¿okay? Utiliza el catecismo de Heidelberg, y después del sínodo de Dort, en 1646, porque si vos te das cuenta, el sínodo de Dort fue en 1618 al 19, 1561, 1563. Existían estas confesiones de catecismo, confesiones y catecismos que los calvinistas utilizan, ¿okay? Y después de eso, en 1646, sacaron la confesión de fe de Westminster. Una confesión de fe que la sacaron en base al sínodo de Dort. Pero, ¿qué es el tulip? Vamos a ver qué es lo que significa el tulip. Si usted se viene conmigo, déjeme, lo vamos a poner en la computadora aquí, en esto de acá. El tulip. El tulip significa depravación total. En inglés, total depravity. Antes no era tulip, T-U-L-I-P, sino que ultip. Pero para que sonara mejor en inglés le pusieron tulip, ¿okay? Para que sonara mucho mejor. ¿Qué es la depravación total? Los calvinistas dicen que el hombre está completamente depravado y que el hombre perdió su libre voluntad. El hombre no tiene capacidad de realmente buscar a Dios porque está completamente depravado. Como nosotros leemos el libro de Ezequiel, me quito yo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiera robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá y ciertamente no morirá. Este versículo contradice lo que los calvinistas enseñan acerca de la depravación total. Perdón por el acento en la O. Usé una Windows y se me olvidó poner el acento. Las Mac son más fáciles. De total depravity. Entonces ellos dicen, el hombre no puede buscar a Dios, no puede acercarse, el hombre no tiene libre voluntad porque el hombre está completamente desquiciado, arruinado, desgraciado, fregado, como usted quiera ponerlo en su idioma, en su país. Entonces el hombre no tiene voz ni voto. Sin embargo, esa teoría calvinista simplemente queda
al expuesto, que contradice cuando dice, si yo dijera el impío de cierto morirás, si él se convirtiera de su pecado. O sea, el hombre tiene la capacidad de atender a la voz de Dios. Porque ellos, usted va a ir entendiendo, ellos creen que solo los que pueden aceptar a Cristo, acercarse a Cristo, acercarse a Dios, son predestinados. Y eso lo vamos a ir viendo conforme vamos desarrollando el tulip. La T de total depravación. Estos versículos contradicen a lo que ellos creen, que el hombre no se puede acercar a Dios al atenderlo. Se acerca a Dios porque Dios los ha escogido antes de la fundación del mundo, de lo cual es antibíblico. Y aquí nos encontramos Ezequiel capítulo 33, versículo 15. Tito capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ellos creen que como el hombre está completamente depravado, ellos creen que Dios solo ha escogido a unos para salvación. Hay calvinistas que creen que Dios ha escogido a uno, de la humanidad va a la perdición, y de entre la humanidad ha escogido a unos para salvación. Esos son los electos. Juan Calvino enseñaba la doble predestinación. Dios escogió a este para perderse y a este para salvarse. Entonces, cuando se hace el sínodo de Dort en 1618 y 1619, de ahí nacen los seguidores de Calvino como los reformados. Hoy en día hay iglesias, hay cristianos que se dicen, yo soy un cristiano reformado, haciendo referencia a lo que es el tulip. Un predicador calvinista reformado no te predica si no pone en orden estos 5 puntos. No puede salirse de estos 5 puntos. Y aunque Juan Calvino no predicó de las 5 solas ni del tulip, los reformados en el sínodo de Dort de 1618 y 1619, como Jacobo Arminio había presentado los 5 puntos de la remonstranza, ellos a los meses después, cuando Jacobo Arminio se iba a presentar, que no pudo porque falleció, ellos sacaron rápidamente 5 puntos, que son los 5 puntos del calvinismo, que es el tulip. Y en esos 5 puntos, para contradecir lo que Jacobo Arminio presentó, ojo, Juan Calvino no predicó el tulip. Fueron los seguidores que se llaman calvinistas, o que los llaman calvinistas por seguidores de Calvino, que ni Juan Calvino predicó de lo que te estoy enseñando ahorita, del tulip. Eso lo sacaron los seguidores de Juan Calvino en el sínodo de Dort, en el concilio, sacaron el tulip, los 5 puntos del calvinismo, para contrarrestar los 5 puntos de Jacobo Arminio. No es que Calvino lo haya predicado, sino que de ahí salieron los reformados. Es una contrarrespuesta al arminianismo. Ni Juan Calvino predicó eso y se llaman calvinistas. Algunos les redarguye la conciencia y por eso se llaman reformados, porque saben realmente que Juan Calvino nunca predicó los 5 puntos que ellos enseñan. Tito, capítulo 2, versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Ves? El hombre tiene capacidad. La confesión de Westminster anula el libre albedrío del hombre. Ellos se basan en esto, la confesión de fe de Westminster. Calvinista, para poder enseñar, para poder predicar, tiene que usar el catecismo de Heidelberg, la confesión de Belga y la confesión de Westminster. Esas son cosas que ellos utilizan y no pueden salirse de esa línea ni del tulip. ¿Okay? Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, en él, ¿quién es él? Cristo, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, el hombre tiene la capacidad de buscar a Dios porque Dios le ha dado esa capacidad de libre albedrío. El calvinista te dice que el libre albedrío no existe porque el hombre tiene total depravación. Cuando vos lees la confesión de Westminster, que yo ya la leí en los capítulos 9, 10 en adelante, ellos te dicen que el hombre no tiene libre albedrío, que está completamente corrompida. Pero sin embargo, y te dicen, porque el hombre no puede escoger. El hombre, Adán y Eva, pecó.
La pregunta es, ¿Adán y Eva tenían libre albedrío? Sí. ¿Cómo es que Adán y Eva pecaron? Ellos se encierran y dicen, el hombre no puede buscar a Dios porque desde la caída de Adán y Eva, el libre albedrío se dañó, se averió y no tienen la capacidad de buscar a Dios porque están atados al mal. Dios tiene que liberarlos antes de la fundación del mundo, regenerarlos para que al llamado de Cristo, de Dios, que Él escogió, por como Él los escogió, aceptan al llamado porque Él los regeneró antes de la fundación del mundo. Los calvinistas dicen que Dios escogió ciertas personas porque Dios vio en el futuro, eso lo dicen los calvinistas, que fulano de tal iba a creer. Y como fulano de tal iba a creer, lo escogió antes de la fundación del mundo para que cuando escuche el evangelio, atienda al llamado. Y se basan y dicen, eso es la soberanía de Dios. Pero sin embargo, esa es una contradicción porque ellos están diciendo que Dios escogió a personas porque Dios supo que ciertas personas iban a creer y las escogió porque iban a creer. Entonces la elección de Dios no está basada en su soberanía, sino en el hecho de que alguien iba a creer. Entonces, el escoger Dios a este tipo de personas está basado en que éste iba a creer. Y ellos dicen, no, no puede ser así. Pero ellos mismos se contradicen. Entonces, Dios, ellos creen que el ser humano no tiene libre albedrío. Eso es así. Y ellos creen tulip, la T-U. Ya pasamos la T. Te di los versículos bíblicos que contradicen lo total depravity, que el hombre no se puede acercar a Dios porque no tiene libre voluntad. Llegamos a la U. La U en inglés es unconditional election, que significa elección incondicional. En otras palabras, Dios escogió lo que te decía un momento. Yo no escogí a Dios. Él me escogió a mí. ¿Es cierto? Pero la forma que ellos lo enseñan es que como que si yo soy especial o supremacista blanco, Dios escogió a toda la humanidad para que en Cristo fuera salvo. El calvinista no te dice que Dios escogió a toda la humanidad. El calvinista te dice que Dios escogió cierto grupo de personas que yo no lo escogí a él y tratan de defender la soberanía de Dios como que si Dios tuviera baja estima. No, yo no puedo decir que yo puedo buscar de Dios porque eso es dañar la soberanía de Dios. Dios me escogió a mí. Y como Dios me escogió a mí primero, por eso yo lo escojo a Él. Porque Él me escogió primero. Dios escogió a toda la humanidad. La Biblia dice, Él me amó a mí primero, por eso le amamos. Pero hablando de toda la humanidad, el calvinista te enseña que solo es un grupo selectos de personas. Y vamos a ver los versículos que contradicen la U del tulip. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Okay? ¿Ves cómo contradice eso? Y vamos en la U, ¿verdad? ¿Ya vimos esto? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quiénes? A todos los hombres. Hechos capítulo 17, versículo 30. Porque Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿A quiénes? A todos los hombres. Ellos dicen que no. El calvinista dice es solamente un grupo selecto y escogido, cuando este versículo dice a todos los hombres. Manda a Dios que todos los hombres, no un grupo selecto. Romanos capítulo 10, versículo 11. Porque la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo tipo de persona es salvo. Te estoy dando versículos, espero no ir muy rápido, pero tengo muchos versículos. Marcos capítulo 6, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El 16. El que creyere, cualquiera, y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí encontramos que la elección incondicional no tiene sentido y es antibíblica, y aquí están los versículos que contradicen la U del tulip. La L, vámonos a la L. ¿Qué significa la L? Redención limitada, limited atonement. Redención limitada, la L. Esto volvemos a lo mismo. Dios no ha redimido, de acuerdo al calvinismo, Dios no ha redimido a toda la humanidad.
La redención es limitada. Perdón por el acento en la O, pero es que lo puse en la Windows. Me cuesta agarrar el redención limitada. O sea, hay un límite de personas que se salvan. Ellos dicen, no todo mundo. Cristo no murió por todos, solamente murió por algunos. Entonces, vamos a ver los versículos que contradicen esa teoría calvinista. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. Al mundo, a todo aquel que crea. ¿Okay? 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo. Hay quienes te van a decir, pero es que ese mundo se está refiriendo a los escogidos. Mentiras. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ha sido condenado porque no ha creído. Ellos te dicen, ya ha sido condenado, diciendo que lo condenaron antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice este versículo. Este versículo dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito. La causa de la condenación es porque no ha creído, no porque Dios lo condenó antes de la fundación del mundo. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está la condenación. 3:20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Todo tipo de personas. Timoteo 2:4. Y el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, ¿por qué los calvinistas dicen que Dios ha salvado a un grupo selecto cuando la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos? No solamente un grupo elegido, sino todos. Versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Versículo 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, el cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cristo se dio en rescate por todos, no por un grupo escogido, selecto, calvinista. Jesús no era calvinista, tampoco Pablo. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 10. Y por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. De todos los hombres, no solamente de un grupo selecto calvinista. 2 Corintios capítulo 5 versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. 2 Corintios capítulo 5 versículo 15. Y por todos murió. Calvinista, ¿te estás dando cuenta? Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Murió por todos, no los escogidos, murió por todos. Tito capítulo 2 versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quiénes? A todos los hombres, no a un grupo selecto. Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación, ¿a quiénes? ¿A todos los hombres o solo a los escogidos? A todos. De la misma manera como la transgresión vino a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. No solamente a un grupo selecto. Vamos por la I. Gracia irresistible. Irresistible grace. Esta es la I del tulip. Ok, ellos dicen que una vez que se predique el evangelio, solo los que Dios ha escogido van a aceptar el evangelio. O sea que yo le puedo predicar a una persona, pero si Dios no lo ha predestinado para salvación, no se va a salvar. Ellos dicen, la gracia irresistible. Cuando yo predico el evangelio, las personas no pueden resistir la gracia porque Dios los escogió antes de la fundación del mundo para ser salvos. Entonces, ellos predican la gracia irresistible.
Solo el verdadero escogido no puede resistir la gracia. O sea, te predica el evangelio y automáticamente lo va a aceptar. Aquel que no acepta el evangelio dice, bueno, es que este no ha sido predestinado para salvación. Eso es lo que predican ellos con la irresistible grace, gracia irresistible. Vamos a ver los versículos que contradicen lo que ellos enseñan. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. ¿Vistes? ¿El hombre puede resistir la gracia? Claro que sí, porque tiene libre voluntad. Los calvinistas no creen en la libre voluntad. Hechos capítulo 7, versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros. El hombre tiene la capacidad de resistir la gracia y no peca o no ofende a Dios ni le quita la soberanía. Obviamente peca, falla, pero no es un atributo que Dios le haya quitado. Hechos capítulo 13, versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé hablando con de nuevo dijeron, a vosotros, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. O sea, el hombre tiene la capacidad de resistir. Ellos dicen, no. El hombre no puede resistir la gracia si es llamado por Dios. La predestinación. Perseverancia de los santos. Persevering of the saints. Ellos creen que la salvación no se pierde. El calvinista cree que la salvación no se pierde. Ellos dicen, salvo, siempre salvo. Yo sé que te he dado muchos versículos, pero este estudio es importante. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar es apartarse, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Te estás dando cuenta? ¿Alguien se puede apartar de la fe? Yes, of course. Si se apartó es porque un día estuvo en la fe. Se apartó de la fe. No, Dios no los predestinó para desgracia. Algunos apostatarán es porque estuvieron en la fe. Versículo siguiente. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. 6. Y recayeron. No cayeron. Recayeron. No cayeron. Recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. 7:14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos. ¿Por qué pocos? En el versículo 13 dice, entrad. Está hablando de que nosotros tenemos que entrar. ¿Okay? La gente se puede perder. Es más, la Biblia dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces, Dios nos está mandando a entrar. Espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. O sea, muchos son, Dios no está diciendo, yo los mandé, yo los predestiné, yo los establecí, no, muchos son los que voluntariamente entran por ello, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que la hallan. Y no porque Dios las haya escondido, sino porque el ser humano está perdido en sus deleites carnales. Entonces, esto es el tulip. Déjenme regreso un poquito. Aquí. Este es el tulip. Ningún calvinista te puede predicar si no tiene eso en mente. Entonces, para que un calvinista te predique, te habla de la total depravación, que el hombre no puede buscar a Dios, y si busca a Dios es porque Dios lo escogió antes de la fundación del mundo, porque el hombre no tiene libre albedrío.
El calvinista no cree que el ser humano tenga libre albedrío, lo cual ya te lo mostré. Unconditional election. Dios ha escogido a ciertos grupos de personas para que se salven. Ya te mostré los versículos bíblicos que la Biblia dice que Cristo ha muerto por todos y quiere que todos se salven. Es más, te voy a buscar otro que se me acaba de venir a la mente. Primera de Juan. Juan 2. Ajá. Primera de Juan capítulo 2. Permítame un momentito, se lo voy a buscar. Me acaba de aparecer Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Me acaba de venir a la cabeza, a la mente. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El calvinista cree que el cristiano no peca, y si peca es porque no tiene a Dios. 2. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces el calvinista cree que Cristo murió solamente por sus escogidos. Cuando este versículo, gracias a Dios, gracias Señor que me vino a la cabeza, aunque me lo recordaste, es la propiciación de nuestros pecados, dice el apóstol Juan, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces cuando regresamos a la elección incondicional, ellos creen que solamente murió, escogió a algunos, la limited atonement, que es redención limitada. ¿Okay? Redención limitada, o sea, no ha redimido a todos, sino ha redimido a algunos. Gracia irresistible, no solamente los escogidos pueden a acercarse a esa gracia, no pueden resistir, la gracia es irresistible. Si tú resistes a Dios, quiere decir que eres más poderoso que Dios, y eso no es cierto. Y perseverancia de los santos, como ya lo vimos, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hemos encontrado versículos donde la Biblia nos habla, en el libro de Hebreos, capítulo 6, Hebreos, capítulo 10, y hay muchos más versículos. Esta enseñanza no la quiero hacer muy larga, porque es importante que entendamos, y nos vayamos directo al punto, que usted tiene que tener cuidado con ese tipo de enseñanzas. Cuando usted ve, toda esta enseñanza la trajo San Agustín de Hipona con su predestinación. Él creía que Dios predestinaba a unos para salvación y otros para vida eterna. Juan Calvino le copia su idea, su doctrina, y empieza a predicar de la predestinación. Cuando usted ve las fechas, 430 después de Cristo, 1564, la predestinación, 1605, él muere en 1605, Teodoro de Beza, seguidor de él, Jacobo Arminio. Usted se está dando cuenta, Miguel Servet, el sínodo de Dort fue en 1618, 1619. No estaba vivo Juan Calvino cuando ellos inventaron los 5 puntos del calvinismo, que es el tulip. No estaba. Es una contrarrespuesta, como ya le dije, de lo que ellos consideraron los remonstrantes, el arminianismo. Se lo inventaron para contradecir los puntos que Jacobo Arminio había expuesto en el concilio de Dort, en el sínodo de Dort. Pero como Jacobo Arminio falleció en 1609, en 1618, el sínodo de Dort ya no estaba vivo. Entonces ellos presentaron los 5 puntos. No era un concilio, realmente era un juicio donde ellos estaban acusando y ridiculizaron a los seguidores de Jacobo Arminio como remonstrantes, y los expulsaron. De ahí nacen los que nosotros, o que los que conocen hoy en día, como los arminianos. Okay. Entonces, hay 2 corrientes. Okay. Déjeme hacer una aclaración. En el arminianismo hay muchas herejías, pero en el calvinismo es en sí una herejía. Repito, en el arminianismo hay muchas herejías. Muchos toman el arminianismo y han sacado muchas herejías. El pentecostalismo, el neopentecostalismo, etcétera. Hay muchas, las adventistas, etcétera. Pero en el calvinismo no hay muchas herejías. Es en sí una herejía porque contradice sus 5 puntos del tulip completamente las Sagradas Escrituras.
Tampoco estoy defendiendo el arminianismo diciendo, o sea que el arminianismo es el correcto. No, tenga cuidado también porque dentro del arminianismo hay bastantes iglesias llenas de herejía. El problema es que hoy en día la gente te pone en esas dos corrientes que son las dos corrientes más fuertes. Te dicen, o sos arminiano o sos calvinista. Y si no tengo ganas de ser ninguno de los dos, ¿cuál es el problema? No, usted tiene que ser o arminiano o calvinista. Y si no quiero ser calvinista, no soy. Y arminiano, tampoco. Entonces, ¿qué es usted? Espéreme, eso se lo voy a enseñar en otro video. Pero yo no soy calvinista, líbreme Dios. No. Arminiano, creo en algunos puntos del arminianismo, sí. Aguanto algunos puntos del arminianismo. Pero la gente no es para decir calvinista o arminiano. No, si yo no quiero quedar en ninguna cláusula. ¿Quién sos vos para decirme que yo quedo en una u otra cláusula? Si yo sigo los puntos, estos que estoy enseñando, entonces la gente es calvinista al aceptar estos puntos. Yo no acepto los puntos. Calvinista no soy. John Wesley no era calvinista, era arminiano. ¿Ok? Era arminiano. George Whitefield era calvinista y eran grandes amigos. Yo personalmente no soy calvinista, y no me pongan en el otro punto del arminianismo tampoco, ni soy pelagianista, ni semipelagianista, ni monista. Un día les voy a... Tranquilo, no se me acelere. Entonces, los calvinistas usan la Confesión de Belga, 1561. Mire las fechas. Juan Calvino ya no existía en ese entonces. 1563. 1646, esta es la más fuerte que ellos utilizan. 1646. Y de aquí usted puede leer cantidades de capítulos que ellos, de eso del tulip, en el Sínodo de Dort, después sacaron esta. Y todo calvinista tiene que tener los 5 puntos del tulip para poder predicar junto con la Confesión de Westminster. Si no, si se sale, torcido para el mundo calvinista. Predicadores calvinistas que creen en la predestinación, que creen en la depravación total, completa del hombre, que creen en la elección incondicional, que creen en la redención limitada, etcétera, etcétera. Tenemos varios. John MacArthur, un hombre que cree que Cristo no murió por todos, que Cristo escogió a unos, que Cristo murió por sus elegidos, en la doble predestinación, cree en la gracia irresistible, la salvación siempre es salvo. Él cree que el cristiano no puede apartarse de la fe y que si se aparta de la fe, bueno, nunca fue cristiano, nunca fue salvo. Él y todos sus seguidores son cesacionistas, no creen en los dones de lengua, no creen en los milagros, no creen en las sanidades. R.C. Sproul ya murió. John MacArthur era seguidor de él. El mismo situación. Son cesacionistas, no creen que Dios pueda usar un hombre. Paul Washer, el mismo. Si usted no lo sabía, todos ellos son calvinistas. Ellos no creen en el libre albedrío, no creen que el hombre pueda acercarse a Dios ni apartarse, creen que solamente los escogidos van para el cielo, no todo el mundo. No lo creen. Miguel Núñez cree en la predestinación y aunque él mismo reconoce y dice que Juan Calvino no predicó los 5 puntos del calvinismo, ni tampoco predicó las 5 solas, los reformados, que hoy se les conoce como los reformados después del Sínodo de Dort, empezaron a enseñar. Ellos mismos tienen un video donde enseñan que ni Juan Calvino enseñó semejante enseñanza. Sugel Michelin, no es Michelin, es Michelin. Se me fue la mano, es Michelin, no Michelin de llanta, Michelin. Ahí me equivoqué, un error, perdón. No es con la idea de burlarme de su nombre, sino que se me fue Michelin, es Michelin. A veces la computadora tiene autocorrect y a veces corrige. Él no cree, él es cesacionista. Para él no existen los milagros, Dios no puede hacer un hombre. Para él la alabanza es sensacionalismo. Para él la música es manipulación, control, la manifestación del espíritu, lengua. Él es un cesacionista. Todos estos pastores son pastores contemporáneos. Hay un montón de gente que es youtuber que se llaman calvinistas, pero esa gente no tiene ni congregaciones. Nada más se autodenominan calvinistas y predican el calvinismo, pero no tienen ni congregaciones ni a quién, solamente salen ahí.
Estoy hablando de pastores que tienen congregaciones, que son pastores, que tienen ovejas, porque hay pastores sin ovejas. No, estos son pastores que tienen sus ovejas, que no comparto sus ideas, pero que eso es lo que ellos creen. Él no cree en el libre albedrío. Él no cree que Cristo murió por todos, murió por algunos. Juan Manuel Vaz tampoco cree en... son los mismos, son calvinistas. Entonces, si usted los escucha, porque generalmente Juan Manuel Vaz es una persona que en su mayoría de videos no enseña, sino que critica, no enseña, sino que critica las doctrinas, y está bien, él puede analizar las doctrinas como yo analizo las doctrinas que ellos tienen. No hay ningún problema. Yo no ataco sus personas, sino analizo la doctrina que ellos tienen. Y ellos son calvinistas, son reformados, etcétera, etcétera. Hoy que están los ministros de John MacArthur, dijo que no había forma de reemplazar, ni con 40,000, algo así, de hombres reemplazarían el evangelio. Una idolatría tremenda a John MacArthur, que no había, que él ha hecho más que muchas, que solamente él equivale al 80% de cristianos en todo el mundo, dijo uno de sus ministros. Entonces, todos estos predicadores son calvinistas reformados. Entonces, no creen, por eso generalmente cuestionan el mover del Espíritu Santo. Dicen, si no aparece en la Biblia no lo creo, si no está en la Biblia no lo creo, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la enseñanza que ellos tienen. Entonces, para que usted preste atención, que no todo el mundo es un verdadero o está bien fundamentado en la doctrina de Cristo. Esto es lo que ellos creen. Ese es el tulip. Por eso le traía lo que es el tulip. Esto es lo que enseña el tulip. Y los predicadores que no prediquen basado en estas 5 líneas no son calvinistas. Entonces, cuando usted sepa que la gente le diga cómo identificar a un calvinista, bueno, usted lo va a identificar porque son bien tramposos, ellos tuercen los versículos. Los falsos profetas ya sabemos identificarlos, pero los falsos maestros son bien difíciles. La mayoría de calvinistas son bien tramposos, utilizan los versículos y los tuercen, los cambian y los forzan. La otra vez decía, Juan Manuel Vaz decía, cuando dice que Cristo murió por el mundo, no está hablando de todo el mundo, totalidad, sino un grupo electo. Ellos tratan de siempre torcer los versículos de tal manera que se acomoden a su doctrina del famoso tulip. Así que espero que en esta hora, fui un poquito rápido, sí, me aceleré un poquito, pero tuve muchos versículos que quería enseñárselos a usted. Usted puede retroceder el video, deténgalo y empiece a anotar todos los versículos que le he enseñado. Si 2, si 3 versículos, si un versículo contradice la enseñanza, entonces tenemos un problema. Tenemos un problema porque estamos enseñando algo que contradice la Biblia. Y hay muchos más versículos, muchos más que hay acerca de lo que contradice el tulip. Lo que pasa es que no puedo sacarlos todos, solamente con esos versículos considero que por el momento es suficiente para contradecir este tipo de enseñanzas que la gente perezosa trata de acomodarse. La gente dice, bueno, yo no voy a la iglesia y yo no pierdo mi salvación. La Biblia dice, no tengas por costumbre, como tienen algunos, el dejar de congregarse. Pero muchos calvinistas dicen, no, pero el dejar de ir a la iglesia este fin de semana yo no pierdo mi salvación. Y el otro fin de semana tampoco, y el otro fin de semana tampoco. O sea, utilizan la Biblia con el pretexto de no pierdo mi salvación para dejar de congregarse. Y no se terminan congregando. Les conviene creer eso porque los hace cristianos perezosos. Y se dicen, es que si tú tienes fe, la Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, dice la Biblia. Yo no puedo accesar la gracia, la salvación de Dios por medio de la fe. Y si vos crees eso, ellos te dicen, quiere decir que la salvación depende de ti. Y en ningún momento la salvación depende de nosotros. Lo que pasa que Dios ha establecido, con los versículos que yo te he dado, te das cuenta que Dios manda que todo hombre en todo lugar se arrepienta. Al yo arrepentirme y reconocer mi pecado, Dios me salva. Ahora, ¿me salva porque yo me arrepiento o me salva porque Él dijo que si yo me arrepiento, Él me va a salvar? Bueno, me salvo porque lo dijo. Yo solamente hago lo que Él me dice. Dios quiere en todo lugar que todo hombre se arrepienta. Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere
dice, es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo murió por todo. Así que tengan cuidado con ese tipo de enseñanzas que quieren meterlas en las congregaciones. Y muchas veces este tipo de gente dice, es que sos manipulador, manipulás por medio de la alabanza, manipulás por medio de la ofrenda, manipulás por medio del diezmo, manipulás por medio de esto y esto. Este tipo de enseñanzas y este tipo de doctrinas son las que manipulan realmente la doctrina y tuercen los versículos para querer establecer su propia enseñanza. Así que te dejo con esta enseñanza. Espero que te ayude, que te bendiga. Solamente, repito, te puse predicadores contemporáneos, pastores que están predicando. Hay muchos más calvinistas, solamente te puse uno de ellos. De hecho, José de Jesús Miranda, el que se decía Jesucristo en la tierra y después llegó a ser Jesucristo o el anticristo que se tatuó el 666, él era calvinista. Salió de una iglesia bautistas, iglesias presbiterianas, iglesias reformadas, en su mayoría son calvinistas. José de Jesús Miranda, el que se llamó autodenominó anticristo, pues realmente era calvinista y terminó autodenominándose anticristo. De esas cosas, estos predicadores contemporáneos no ven sacando nada de eso de José de Jesús Miranda, porque no les conviene reconocer que el calvinista se convirtió en un diablo, en un Satanás, se apartó de la verdad. Y él mismo lo decía en sus videos, cuando vos buscas la expiación limitada o redención limitada, José de Jesús Miranda decía bien claro que él descubrió esa verdad y que eso lo ayudó. O sea, se cambió de la verdad, se hizo calvinista y después terminó siendo anticristo. Así que tengamos mucho cuidado con lo que estamos escuchando hoy en el internet. Yo no vengo a reemplazar la doctrina de tu pastor, sino que siéntate y analiza lo que tu pastor te está enseñando y vayan a la luz de la palabra. Te lo he mostrado con la escritura. Ahí están los versículos, no los he torcido, simplemente eso es lo que la Biblia dice. Así que muchas gracias, bendiciones. Gracias por estar en sintonía en tu programa Estudiando las Escrituras. Como siempre, estamos saliendo todos los miércoles a las 7 de la noche. Bendiciones. Nos vemos la próxima. Bye bye.